Si Dios lo permite, hermanos, terminamos hoy este mensaje, tercera parte de este mensaje que hemos titulado Las primeras palabras reveladas del Verbo de Dios, tercera parte. Y leemos nuevamente, por favor, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 48 y 49. Lucas 2, 48 y 49. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dios bendiga su palabra, amén. No voy a abundar mucho en esta introducción, hermano, en esta ocasión, para introducirme. No voy a usar de muchos argumentos porque no hay necesidad ya de usar muchas palabras como introducción. Solamente quisiera alabar al Señor por concederme de verdad, hermanos, aprender tanto de un pasaje de su palabra que pareciera no contener mucha instrucción y que, como siempre, de verdad me sorprende con un sinfín de enseñanza clara y precisa. No sé usted, yo creo que y espero en el Señor, y es mi oración que así sea también. Esta enseñanza, como todas, que son como huellas claras, así lo veo yo, que iluminan nuestro camino aquí abajo, hermanos, para conducirnos con seguridad hasta allá arriba. Así siento yo este mensaje y estas palabras. Así que sin más, ahora yo quisiera que pasáramos de lleno a los siguientes puntos que hemos de tratar. Tratamos 2 puntos y en esta hora trataré el tercer punto y otros. Y vamos a considerar en este tercer punto la ocupación del Santo Niño. Ya yo sé que hemos hablado de algunas cosas que Jesús pudo estar haciendo y debió de estar haciendo en la casa del Padre. Pero hoy voy a hablar de algo en especial que quisiera hacer énfasis porque a veces es necesario que aprendamos también esto. Lucas 2:49 dice ahí: ¿no sabíais que en los negocios o en la casa de mi padre me es necesario estar? Como dijimos de la traducción que vimos la semana pasada. Jesús se aseguraría de estar en la casa del Padre en el sentido de ser uno de los obreros que están o que estaba en ella. Jesús se aseguraría de no ser un oyente casual, dijimos la semana pasada, un visitante esporádico. Yo le puedo asegurar que a través de este mensaje y de las palabras que brotaron no solamente de sus labios, sino de su alma y corazón hacia su madre terrena, nos dan la seguridad de que Él estaba completamente seguro de que Él debía estar ahí con un propósito. La casa de nuestro Padre, usted y yo tenemos que saberlo. La casa de nuestro Padre es una casa de múltiples quehaceres. Por tanto, tenemos que estar ocupados cuando estamos en la casa de nuestro Padre. Yo creo que podemos decir o pensar que el servicio, los servicios que se ofrecían en el santuario aquel a los que ofrecemos aquí, hay mucha diferencia. Pues si los analizamos detenidamente, no hay, hermano, mucha diferencia. También nosotros tenemos mucho que hacer aquí. Yo creo que desde que llegamos empezamos con los quehaceres.
en esta casa. No sé si se dio cuenta. Hay mucho que hacer en la casa de nuestro Padre. Y si la ocupación de este santo niño consistía en estar ocupado, valga la redundancia, en los asuntos de su Padre, aquí nace la pregunta: ¿qué era lo que hacía Jesús ahí? ¿En qué se ocupaba? Bueno, primero ya lo comentamos. Estaba pasando su tiempo aprendiendo y preguntando. ¿Se acuerdan? Yo quiero volver a esto porque aquí hay algo que tiene que ver con nosotros. Mucho tiene que ver con nosotros. ¿Cómo anhelo hacer el bien?, dicen algunos. Eso es muy bueno y muy noble. Cuando un cristiano quiere servir, cuando a un cristiano le nace en el corazón hacer algo, regresar algo de lo que Dios le ha dado, eso es uno de los sentimientos más nobles. En una ocasión, estando allá en la misión de Yoquibo, yo creo que les he platicado, una congregación muy sencilla, de gente sin agraviar, muy sencilla en todos los aspectos. Hablamos acerca de los dones, de los ministerios, de los talentos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Yo terminé de predicar, oramos, nos despedimos, y al siguiente servicio, una hermana querida estaba en la puerta cuando llegamos, muy anticipadamente. Hermanos, la iglesia de Yoquibo es una cosa muy pequeñita, muy pequeñita. Los que la conocen ya saben a lo que me refiero. Sin embargo, ella estaba muy formalmente parada en la puerta, recibiendo a la gente con una sonrisa y con un saludo de manos. Para mí esas cosas me dicen que el corazón empieza a dar fruto. Hay mucho que hacer en la casa del Padre, hermano, mucho que hacer. Y así muchos dicen: quiero, anhelo hacer el bien. Pero aquí hay algo que yo quisiera que aprendiéramos. Si a usted le nace hacer el bien, tenemos que tener algo en cuenta. No debemos ser impacientes. ¿Por qué? Miren, tenemos que ir primero en medio de los maestros y aprender antes de empezar a enseñar. Algunos espíritus fogosos, ardientes, piensan que no están sirviendo a Dios cuando están aprendiendo. Y eso es una gran equivocación. ¿Me entiende o me explico? Hay gente que dice: pues es que no estoy haciendo nada. Pues es que es tiempo de aprender. Está haciendo mucho usted al dar oído, al sentarse, al sentir hambre y sed de Dios y de su palabra. No nos equivoquemos, pues. Miremos y recordemos a María a los pies de Jesús y cómo fue ensalzada más que Marta, abrumada por el mucho servicio. ¿Se acuerdan? Lucas 10, 41 y 42, conocemos la historia. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero dirá alguien: no, debemos estar oyendo sermones siempre. O habrá otros que digan: no debemos estar oyendo sermones siempre. Debemos activarnos y debemos ponernos a trabajar de inmediato. Mire, lo único que yo le puedo decir, que si todo el mundo que es convertido, toda persona que sea convertida comenzara a enseñar, pronto, y yo creo que es uno de los problemas que hoy podemos tener, pronto tendríamos un montón y un revoltijo de herejías y se enseñarían muchos dogmas crudos e indigestos que harían más daño que bien. Un dogma es una creencia que se considera innegable, aunque sea innegable y aunque sea refutable. A veces
en las iglesias se adoptan este tipo, ¿verdad?, de creencias o de dogmas equívocos y se ensalzan como si fueran verdades de la palabra de Dios, y hay cosas que no son así. Y esto muchas veces porque hay gente que no se ha sentado a escuchar, a aprender primero. Clamarán algunos: corre, mensajero, corre, los negocios del rey exigen prisa. Pero no, más bien detente un poco. ¿Tienes alguna noticia que anunciar? Bueno, primero aprende tu mensaje y luego corre tan rápido como quieras. Tiene que haber un tiempo para aprender el mensaje. Esa es la enseñanza que Jesús nos da aquí. Si nuestro bendito Señor esperó 30 años, escuche esto, nuestro Señor, nuestro Salvador, esperó 30 años de su vida. Yo creo que Él debe ser un ejemplo para las personas ávidas que escasamente pueden esperar 30 minutos. Sí, hermano, sí. Pablo a Timoteo dice que cuando habla de los que enseñan y de los que tienen que enseñar la palabra, dice: no pongas a un neófito. Y se oye muy fea esta palabra, pero neófito no quiere decir otra cosa más que un nuevo en la fe. Eso quiere decir. ¿Para qué? Dice: para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. Ojo, todo tiene un porqué. Y es que, hermanos, miremos cuán rápido viajan las cosas ligeras. Me refiero muchas veces a los chismes y a las mentiras. Esas viajan rápido. Cuán ávidos de hablar están quienes no saben nada. Cuán veloces son algunos para hablar lo que no saben y para atestiguar lo que nunca han visto. Esto no proviene de la sabiduría, sino que es el fruto prematuro de la necedad. No pongamos a alguien a servir si no está calificado para ello, por más ganas y ánimos que tenga. Todo tiene un proceso. Ahora, he oído decir de algunos disidentes o inconformes, para darme a entender, que ellos no asisten a la iglesia para adorar, no les gusta venir al tiempo de adoración y de alabanza. Hay gente tan, dicen ellos, tan categóricos y creen estar por un nivel espiritual tan elevado que dicen: yo no necesito ir a cantar, yo voy a la iglesia solamente a oír un sermón. Pero déjeme decirle algo acerca de estas cosas y de estas posturas. Oír sermones pudiera ser una de las formas más divinas de adoración también fuera del cielo. ¿Sabía usted? Esa gente que cree que la adoración se limita solamente al tiempo antes de la predicación está muy equivocada, porque mientras usted y yo escuchamos un sermón, podemos estar adorando. Y si no lo hacemos, pues esto es una plática común y cualquiera, hermano. Yo espero que esto nunca suceda así con nosotros. Yo quisiera que cada vez que nos sentamos a escuchar y a aprender un sermón, en nuestro corazón estemos adorando con toda el alma. Oír el evangelio como debe ser oído. Esto traerá que cada pasión sagrada se ponga en juego en nuestra vida y cada poder de nuestra renovada humanidad sea conducida a inclinarse delante de Dios. Yo no quisiera que fuéramos conocidos por la iglesia donde se hablan buenas cosas, pero que los corazones siguen siendo los mismos. Esta es la constante de muchas iglesias modernas hoy. Usted ha oído y ha visto los eslogan en las publicaciones, en la publicidad de las diferentes congregaciones: ven tal como eres. Sí, la invitación es que vengan o que vengamos tal como somos.
pero que seamos tocados, renovados, transformados, de tal forma que cuando salgamos de la congregación seamos otros, porque si no seremos cristianos con una cabeza muy grande, pero con un corazón seco y pequeño. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Espero que yo me dé a entender. Entonces, cuando la fe abraza la promesa de la palabra y el amor se regocija en esa palabra, en esa palabra, la esperanza también espera su cumplimiento. Y estas tres virtudes nos hacen adorar a Dios, sobre todo si la palabra es acompañada por la gracia de Dios. El pensamiento, la memoria, el entendimiento, también la emoción, hermanos, todo debe ser ejercitado cuando nos sentamos a escuchar un sermón. Cuando nos sentamos a escuchar, dirán algunos, ¿no más? Sí, hemos tenido visitantes y esto pasa en todas las congregaciones. Visitantes que vienen solamente a ver si encuentran un lugar donde servir. Esto es un problema a veces. Usted dice, pues ¿qué no es lo que necesitamos? Necesitamos gente que aprenda primero. El ejemplo de Jesús es ese. No hay prisa. Si queremos servir a Dios, hemos de hacerlo bien. Y claro que algunas veces hemos adorado a Dios cuando escuchamos a un hombre humilde, dígame usted sí o no. Muchas veces hemos escuchado a un hombre humilde y de mente sencilla contar la historia de la cruz. Y adoramos a Dios con lágrimas en los ojos cuando escuchamos el Evangelio. Y nos ocasiona tal deleite que sentimos estar más cerca de Dios, ¿verdad? Y a veces no hace falta encontrar palabras rebuscadas. Cuando el mensaje de Dios se presenta de manera sencilla, nadie puede exigir más porque no hay nada más que exigir. Lo único que nos queda es humillarnos, adorar y regocijarnos a través del mensaje. Así debiera ser siempre. Si la predicación fuera lo que debiera ser, el verdadero oír engendraría fe. Pero ¿sabe qué también engendraría? Adoración. El mensaje del Evangelio produce fe, pero también debe de producir adoración, hermano. Debe producir alabanza. Este santo niño, al cual tomamos como modelo, estaba involucrado en los quehaceres de la casa de su padre, cuando simplemente preguntaba y aprendía de los maestros designados ahí. De hecho, nosotros necesitamos hacer más de este tipo de negocios en la casa del Padre. Los negocios de la iglesia moderna en el santuario, en el templo, en la casa del Padre, son escasos ahora. Hemos hablado cómo eran antes los cultos y los servicios. Y no me refiero a cómo eran, sino en qué cantidad eran, cuán a menudo eran. Hemos limitado los negocios en la casa de nuestro Dios a 2 días de la semana. Nosotros a veces somos insuficientes, hermanos, deficientes y débiles, porque hablamos demasiado antes de haber absorbido la verdad en lo íntimo de nuestras almas. Recordemos que la buena sustancia no puede salir de nosotros si nunca ha entrado en nosotros. No podemos compartir algo sustancioso, algo bendecidor allá afuera si nosotros no hemos recibido los buenos cortes y los buenos tuétanos, porque así dice la Escritura, de parte de Dios. Y si no tenemos tiempo para recibir instrucción, la sustancia que salga de nosotros será
de muy escaso valor, se lo puedo asegurar. Este santo niño estaba involucrado en quehaceres o en el quehacer de la casa de su padre, porque estaba absorto, estaba entregado en ese negocio, estaba sentado. Imagínense cuando María y José llegaron. Caray, como que despertó. Y la pregunta de él fue tan espontánea que fue precisamente: ¿por qué me buscabais? ¿Qué no sabían que debía estar aquí? Todo su corazón está sumergido, según este pasaje nos da a entender, en oír y en hacer preguntas. La manera de adorar y servir a Dios es involucrarse de corazón en las cosas que de antemano sabemos que corresponden al servicio de Dios y de su casa. Mire, este salmo, quiero compartir con ustedes este salmo que usted conoce. Este salmo no es de David, se supone que es de los hijos de Coré, levitas también y salmistas. Y cuando yo leía este salmo, decía: Señor, dame un corazón adorador como este cuando estoy en tu casa. El salmo se titula Anhelo por la casa de Dios, así se titula el salmo. Y mire cómo dice, vamos a leer algunos versículos. El versículo 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne, dice, cantan al Dios vivo. Se fija que hay un quehacer cuando cantamos al Dios vivo. Un quehacer que involucra al corazón y que involucra este cuerpo, la carne, todo nuestro ser. Dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Versículo 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y el versículo 10 dice, este verso que todos conocemos: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y hace unas semanas o domingos atrás hablábamos y reprochábamos a aquellos que todavía dicen temerariamente que el tiempo de congregarnos en medio de 4 paredes se acabó. En la pandemia esto fue muy fuerte, fue un ataque desalentador. No sé si alguien tenga un dato por ahí, pero la estadística dice que una gran cantidad, un gran porcentaje de iglesias cristianas cerraron sus puertas. Unos porque con la muy poca o escasa asistencia que tuvieron, no pudieron pagar los servicios como la renta, la luz, el agua, cosas como esas, porque nadie se podía congregar. Y otros creyendo junto con sus pastores que era cierto, que ya no había, que ya no era tiempo de congregarse, que ahora cada quien habría de adorar. Cuando yo leo este salmo, digo: Señor, nunca permitas o alarga el tiempo en que nosotros podamos tener libertad para ir a tu casa a adorarte y a bendecirte, porque estos salmistas decían: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Vea la comparación. Si nos dan a escoger, dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dese cuenta. Algunos predicadores, mire, déjeme le digo algo, quisiera abundar un poquito más en esto. Algunos predicadores al predicar decimos: siento que profundicé en este tema. O algunos decimos: voy a tratar de profundizar en esto. ¿Qué queremos decir con eso?
pues estamos diciendo o estamos dando a entender que la mayoría de las veces que estamos predicando es como si remáramos solamente en la costa o en la orillita de nuestro texto. Y nuestra predicación hace que los oyentes a lo mejor se sumerjan nada más hasta aquí, hasta los tobillos, ¿verdad? Pero cuando el ministro se prepara para profundizar en algún tema y la preciosa verdad se alza sobre nuestros ojos, ¿qué pasa? También la bendición se alza sobre nuestra vida, desde los tobillos hasta el punto de estar casi nadando o ir a nado en las verdades de Dios. Tanto ustedes como oyentes como el ministro mismo. Así debiera de ser, zambuirnos cada vez que venimos y escuchamos un mensaje en los ríos de la revelación para pasarlos, hermano, a nado. Y es entonces que experimentaremos todos tiempos gloriosos en la casa de Dios y de mucha enseñanza y qué hacer. Mire, nuestro Señor cuando fue al templo se involucró en la enseñanza, pero también se involucró en la adoración. Esa fue su respuesta a María. Fue como si le dijera: ¿no sabías que estaba metido de lleno, absorto hasta acá, entregado en lo de mi Padre? Eso es la respuesta de Jesús a María. Como si le estuviera diciendo: no me di cuenta de que ustedes se habían ido porque estaba tan metido en esto, que el tiempo y el espacio de Dios me absorbió y me olvidé por completo de ustedes. Carlos Spurgeon, en un libro que tiene que se llama Discursos a mis estudiantes, él dice: el predicador, porque él fue maestro de un instituto bíblico muy famoso, dice: el predicador tiene que estar tan atento a sus oyentes. Dice, porque el predicador, aparte de que tiene que luchar con el desgano muchas veces, lo que decíamos ahorita, algún dolor, algún malestar en los oyentes, si durmió, si no durmió bien, dice, tiene que estar luchando, dice, hasta con la mosca, dice, ¿qué pasa? Y el oyente, dice, se va con la mosca. Y el predicador tiene que estar atento para poder transmitir, dice, todo lo que Dios le ha dado. Bueno, sí, Jesús no le hace caso a la mosca, hermano. Cuando sus padres llegan y lo encuentran, la respuesta de Jesús es esa: pues que no sabían que aquí era donde yo debía estar. ¿Por qué me buscan? Aquí es donde yo debía de estar. Estaba, como ya dije, imbuido hasta arriba de bendición, y no se dio cuenta de que sus padres se habían ido porque estaba absorto en la adoración que él estaba dándole a Dios. Y no solo el joven y tierno cuerpo, fíjese bien lo que le voy a decir. No era solamente el tierno cuerpo de este niño que se había quedado ahí en el templo. El alma de este pequeño estaba en la casa de su padre y estaba entregada totalmente. Estaba tan absorto con lo que estaba aprendiendo de los doctores y con lo que estaba viendo en el templo. Porque acuérdese, ese templo y esos servicios, a diferencia de los nuestros, eran muy visibles. Había sacrificios animales, había muchas cosas. También había instrumentos como aquí. ¿Cómo nos gustan los instrumentos, verdad? Ya hablamos de eso. Es muy distinto cuando se usan instrumentos a cuando no se usan instrumentos. Pero imagínense sacrificios, y luego estaban los doctores de la ley, no uno, había muchos que predicaban, que enseñaban de muchos temas. Había mucho que ver y mucho que oír, y por lo tanto había mucho que aprender y mucho que adorar. ¿Por qué adorar a Dios? Yo creo, hermano, que no sabían bien sus padres terrenos que Jesús
A Jesús le era necesidad estar ahí y en esa condición. Imbuido. ¿Ha visto a los niños cómo para mal se les embota el cerebro con este aparatito? Tenía un conocido cuando todavía no había celulares, pero había jueguitos. Lo volteé porque así eran los jueguitos de aquel tiempo, ¿se acuerdan? Un Nintendo o no sé qué eran, así, chiquitos. Y pues el hijo de este hermano, así, clavado en el juego. Y a manera de juego, el hermano nos decía, miren, a unos amigos y a mí, miren, escuchen. Mijo, le decía el niño, ¿a quién quieres más, mijo? ¿A tu papá o al controlito? Le decía. Así le decía al controlito. Al controlito, le decía. ¿Ya ves? Le decía el hermano, ¿ya ves? Le decía, ¿ya ves tú? Pues ¿cómo lo dejas? ¿Verdad? Pero así es esto. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Miren, pareciera pensar que ellos podrían haber estado tan interesados como él, los padres de Jesús, y lo habrían estado si hubieran llevado la misma relación que él llevaba con Dios. Y usted dirá, sí, hermano, pero nadie como él. Él era el Hijo de Dios. Sí, es cierto, hermano. Pero la pregunta que Jesús hace, ¿no sabían? Era para estrujar el corazón de sus padres y ubicarlos en lo que es verdaderamente correcto y necesario cuando se trata de la casa y de las cosas del Padre. Y no solamente era para ellos, ahí le va. ¿Acaso esta pregunta no debe estrujar también nuestro corazón? ¿No debe de decirnos a nosotros que no saben? ¿Que no saben a qué vienen a la casa del Padre? ¿Acaso no estrujó y ubicó el corazón de aquella mujer de Samaria, este mismo joven ya hecho adulto, cuando le dijo, mujer, en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre? ¿Qué está dando a entender Jesús? Fíjese lo que Jesús está diciendo. Los samaritanos decían que el lugar para adorar era en el monte Gerizim. Y los judíos, otros, no mezclados como los samaritanos, porque los samaritanos eran parte judía, y tenían un conflicto ahí por causa de esta mezcla. Los judíos decían, no, ustedes están mal, ahí no se debe de adorar, se debe de adorar en Jerusalén. Y cuando Jesús llega a los 30 años y empieza a desarrollar su ministerio, se topa a esta mujer y le dice estas palabras, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte que ustedes dicen, pero tampoco en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús no estaba desestimando el templo ni los quehaceres de ahí, sino que ya con un conocimiento más profundo quería hacer que todo adorador profundizara también. Y luego por esto agrega el versículo 23 que dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque dice también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. ¿Se fija? Jesús había llegado a este punto a entender que nuestra vida, en cualquier parte, en Samaria, en Jerusalén, fuera de Samaria, nosotros tenemos un quehacer. Y nuestro quehacer primordial es adorarle, es bendecirle. Algunos no consideran esto un quehacer o una obra divina, pero lo es, lo es. Ojalá fuera muy natural que nosotros quedáramos embargados, es decir, sumidos, tocados, embelesados, etcétera, etcétera, en nuestra adoración al Padre. Pero la realidad es que nos hemos ido al otro extremo
y nos comportamos un poco rudos con aquellos que se sientan junto a nosotros a veces en la casa del Padre y que son conmovidos un poco más allá de lo que la etiqueta de la formalidad sugiere. Hubo tiempos, y no estoy promoviendo de ninguna manera el desorden, claro que no, pero digo que estamos en los tiempos extremos en que expresar nuestros sentimientos con expresiones salidas del corazón, del alma o del espíritu nos vuelve problemáticos para los que están sentados junto a nosotros. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? A veces vemos con malos ojos aquel que levanta las manos, que gime, que se mueve y decimos: ay, espérate, bájale. No, ¿qué nos ha pasado, hermanos? Y le vuelvo a repetir, no estoy promoviendo el desorden, pero quisiera que corrigiéramos un poquito el rumbo y que mientras adoramos a Dios, inclusive oyendo un mensaje, podamos adorar a Dios con todo el corazón, alma, espíritu y cuerpo. Yo creo que yo también soy culpable con mi fría y formal adoración, de pensar dentro de mí, de algunos creyentes fervorosos, ¿qué es lo que le pasa a estos o a estas personas? Hermanos amados, mi recomendación es que seamos rudos en nuestro trato entre nosotros si queremos, que no debe ser tampoco. Si es necesario ser un poco más cautelosos y reservados con alguien de la congregación por causa de algún problema o algún malentendido del pasado, seamos cautelosos. Si nuestro carácter es si somos dados a ser individualistas, demasiado metódicos y ordenados, si somos poco expresivos como un servidor y fríos, o si tenemos cara agria como yo, biznando, seámoslo entre nosotros, hermanos, que no debe ser tampoco, pero por amor de Dios, con el Padre amoroso, con el Padre que nos adoptó como hijos suyos cuando éramos unos parias, unos marginados y excluidos del verdadero amor. No seamos indiferentes en ninguna parte, pero menos en su propia casa, hermanos. No hay amenes, no hay entusiasmo. Adore al Señor con todo su corazón. Asumamos el santo compromiso y digámosle a nuestra fría alma: alma, ¿no sabías que en la obra y adoración y verdad del Padre te es necesario estar, alma mía? No podemos tener este sentir a medias, hermano. No sabemos que no podemos querer ser acomedidos y estar calmos. Eso no se puede. Alguna gente dice: yo quiero servir, pero es apacible, tranquilo. Necesita llenarse de Dios primero. Necesita ser lleno para poder derramarse en otros. Tenemos que estar como Jesús, absortos con nuestro santo servicio, es decir, concentrados, pasmados, embelesados, de sumo entregados. Para el santo niño era una necesidad estar en ello. No podía evitarlo. Cristo no podía ser nunca un alumno frío o un adorador tibio. No era posible que lo fuera. Usted dice: hermano, son conjeturas. No puede ser posible. Estos versículos, si los leemos o los volvemos a leer, sus respuestas a sus padres nos dan a entender todo esto. Y es que él tenía que ser absorbido por el servicio, por la enseñanza, por el culto a Dios. Tenía que ser arrastrado dentro de ese bendito remolino, como decíamos en lecciones anteriores. Tenía esto que apoderarse de él y él perderse en ello, entregar todo su pensamiento y atención a ello. Y eso es lo que le dice a su madre. Al santo niño no le interesaban otras cosas, pero esto, hermano,
le absorbía por completo. Jesús fue consumido de celo únicamente por lo que era de su Padre, porque le correspondía hacer la obra de su Padre, vivir para la gloria de su Padre y ejecutar el propósito de su Padre incluso hasta el fin. Voy a concluir este punto diciendo, hermanos, celo de Dios es lo que necesitamos. Celo para creernos hijos, celo para convertirnos en verdaderos aprendices de aquel que aún en su sola adolescencia nos dio ejemplo de entrega y dedicación. Celo para ser verdaderos adoradores de un Padre que demanda ser adorado de una sola forma. Escuche, en espíritu y en verdad. No hay otra forma de adorar correctamente al Padre, sino en espíritu y en verdad, es decir, entregados del todo. Déjeme pasar a este otro punto. Quisiera hablar de Jesús como el Hijo ejemplar. Y habrá algunos críticos que digan, no, de eso sí no se puede hablar porque, pues, miren cómo le contestó a la mamá. Miren que se quedó, no lo siguió, estaba un poco rebelde el muchachito. Dice el versículo 51, y descendió con ellos. El contexto nos dice algo del ejemplo de este hijo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En este relato podemos ver que Jesús ya sabía quién era, hermano. Pero fijémonos en que el descubrimiento de saber quién era Él no le hizo orgulloso, ni lo hizo mirar por encima del hombro a sus humildes padres terrenales, es decir, a la gentil María y al laborioso José. Jesús volvió con ellos a Nazaret, los obedecía en todo, porque estaba sujeto a ellos. El hecho de ser el Hijo de Dios le hizo ser el hijo perfecto de sus padres humanos. A pesar de dar a entender que conocía a su verdadero Padre, Jesús no rechazaba a sus padres terrenales. Escuche, Jesús volvió a Nazaret con María y José y vivió bajo su autoridad por 18 años más. Hermano, eso no se puede saber, sí lo sabemos. Si el Hijo de Dios, entonces, ahorita veremos un poquito más de esto, obedeció a sus padres humanos, ¿cuánto más nosotros debiéramos honrar? No solamente a nuestros padres, los que tenemos, sino a los de nuestra propia familia. Yo quisiera hablar de esto abarcando a todos los que son parte de nosotros. ¿Y cómo cree usted que van a responder los hijos de los hombres débiles y necios que desobedecen a sus padres o desprecian a los propios con pretexto de que Dios demanda todo de ellos? A eso quiero ir. ¿Ha oído usted de algunos que ostentan un llamado de Dios y que dicen, yo no tengo tiempo para la familia? Nosotros tenemos algunos conocidos así, muy cercanos. No tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para nada. Y yo sé que hay espacio y tiempo para todo. Pero hermano, entendamos esto. El pueblo de Dios no desprecia las relaciones humanas ni las responsabilidades familiares. Escucha esto. El ser llamado y enviado para trabajar en la obra de Dios no justifica la negligencia con la familia o para con la familia. A Jesús lo debían criar con sus demás hermanos y hermanas como un niño normal. Ya dijimos también que a partir de los 12 años, ¿se acuerda? Todo niño judío era considerado legalmente como un hijo de la ley. Pero además de eso, déjeme le digo algunas cosas más, que adquirían compromisos. Esta es una bendición, pero también adquirían compromisos. Aparte de que era considerado ya un hijo de la ley, legalmente podía participar de todas las cosas del culto, también incluía
la instrucción, como ya vimos, el ejercicio de ayunos, pero también de aquí en adelante se le exigía a todo niño aprender un oficio. Y un niño de 12 años dirá ahorita, no, pues espéreme, ¿verdad? Bueno, lo cumplen cuando van a la escuela y se capacitan, están aprendiendo. Jesús tuvo una niñez y una juventud normal, eso es lo que yo le quiero decir. En términos de desarrollo, fue como nosotros. Creció física y mentalmente, se relacionó con otros y así Dios le amó. Mateo 13:55, fíjese cómo se expresaba la gente de él. Mateo 13:55 y 56 decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Deténgase ahí. ¿Por qué cree que le llamaban así? Porque era hijo de José y él como hijo de José aprendió. Es como cuando alguien decía, Simón, hijo del curtidor. Lo más probable es que Simón fuera curtidor también. Y cuando se dice Jesús, hijo del carpintero, por eso algunos dicen que Jesús era el carpintero de Nazaret, ¿verdad? Pues sí. Y luego sigue diciendo, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y la iglesia popular dice aquí que se está refiriendo a sus discípulos. No se está refiriendo a sus discípulos, se está refiriendo a sus hermanos carnales. Mateo 13:56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Decían la gente. Estas son palabras de la gente, del barrio, de Nazaret, los que le conocían y que lo habían visto crecer como una persona, como un joven común. Bueno, una vida espiritual íntegra no está desequilibrada. Fue importante para Jesús la espera de 30 años en sujeción, aprendizaje y crecimiento. Para Jesús fue importantísimo. Ahora, decíamos ahorita, ¿por qué tanto? Mire lo que dice Lucas 2:52. Para los que piensan, ya creo habíamos leído este pasaje. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y algo muy parecido se decía de otro siervo de Dios que es el Bautista, Juan. Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y usted dice, ¿y cuándo? ¿Por qué si estos hombres de Dios eran o estaban seguros de su llamamiento desde antes de su nacimiento, sus padres y todo? ¿Por qué no los enviaron a servir con anticipación para que ganaran más gente? Ahí le va la razón. Ellos conocían por confirmaciones angelicales de lo alto su alto llamado y misión, pero no se anticiparon a recoger una gran cosecha de frutos para el Padre Celestial, porque la respuesta es que la ley de Dios ordenaba y permitía servir en el ministerio solo a partir de los 30 años de edad. Fíjese, qué revelador. Y un quebrantamiento de esa ley hubiera descalificado para el servicio y para nuestro ejemplo a Jesús y a Juan y a los siervos de Dios. Los hubieran descalificado, se hubieran descalificado. Números 4:1 y al 3 dice, habló Jehová, escuche, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres. Acuérdense que los levitas eran los llamados a servir en el tabernáculo. Dice, de edad, ¿qué dice? De 30 años arriba hasta 50 años,
todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Se fija? ¿A los cuántos años se podía servir? De los 30 a los 50. Y Lucas 3:23 une esto y nos da la razón por qué Jesús estuvo sujeto todavía a partir de los 12 años, 18 años más. Dice Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿qué? De 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ahora, esto tiene entonces una razón poderosa. Y a veces los creyentes tomamos en cuenta solo una parte de lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Si hablamos de llamamientos o de llamamiento, yo creo que nadie puede poner en tela de duda tal designio de la voluntad de Dios. Si mi hermano viene y me dice, hermano, Dios me llamó a hacer tal y tal labor, yo no puedo decirle, no, hermano, no puede ser, yo creo que no. Esto es un asunto del designio de la voluntad, del solo designio de la voluntad de Dios. Así lo dice inclusive Pablo a los Corintios. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego yo digo, pero los hijos comunes, si es que los hay comunes, no hay hijos de Dios comunes, hermano. Pero tanto los cualquiera que no sepa todavía, su llamamiento o su ministerio, como los que sí saben, debiéramos desarrollarnos armoniosamente en cada uno de estos campos básicos: físico, mental, social, y no se olvide, familiar también, espiritual. El hijo que tiene por llamamiento santo y directo de Dios una encomienda especial que cumplir, no puede ser un desadaptado familiar. Es muy triste ver que a veces ciertas familias de servidores digan, no, lo perdimos. Dice que Dios lo llamó, no volvimos a saber de él, lo perdimos totalmente. El ejemplo bíblico, hermano, que tenemos delante de nosotros en estas semanas es todo lo contrario. Él siendo, obviamente, mucho menos, no un hijo común, sino el Hijo de Dios, estuvo sujeto, estuvo en relación familiar por 30 años. La familia de los llamados deberían ser tampoco, hermano, o más bien la familia de los llamados no deberían ser unos mendigos de nuestro amor, de nuestros cuidados, de nuestros afectos, por pretexto de que nuestro servicio a Dios les priva a ellos de recibir tales afectos de nuestra parte y luego nos exime a nosotros de dispensárselos. Descalificados son aquellos que así creen agradar a Dios con sus esmeradas obras espirituales, o más bien diría yo, espiritualoides, porque eso no tiene nada de espiritual. ¿Qué Jesús reprochó a los fariseos cuando le decían, a ver, oye, no ayudas a tus padres? No, es que a mis padres no los ayudo porque lo que yo pudiera darles a mis padres se lo doy a Dios, es corbán, decían ellos, es ofrenda a Dios, entonces pues ya lo que le tocaba a mis padres se lo estoy entregando a Dios. Mentirosos, hipócritas, les dijo Jesús. Eso es una mentira, eso es una farsa, son fenómenos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Hermanos, si nuestra casa está necesitada y oramos cada vez que podemos por ellos, atendámosle también, desenvolvámonos con ellos como hijos también amorosos, como hermanos amorosos, como padres amorosos, conscientes. Crezcamos en eso, porque Jesús así nos lo enseña. Y yo sé, a veces los padres o los familiares nos van a pedir o nos van a demandar cosas que no debemos hacer. Ahí sí no apruebo. No quiero que me malentienda.
A veces los hijos no cristianos, los padres no cristianos, los hermanos no cristianos quisieran que no viniéramos. El hermano muchas veces nos ha dicho, no, es que querían que fuéramos, y les dijimos, y hay gente que dice, ya basta de tanta iglesia. No, tampoco. No vamos a dejar esto por aquello. Pero hermano, todo en su momento y todo en su lugar. Seamos hijos que nos desarrollamos integralmente en todos los aspectos. Mire, le voy a poner un ejemplo muy tremendo. Pablo a Timoteo le escribe algunos requisitos para los obispos. ¿Qué era un obispo? Un obispo era un supervisor en la iglesia, un superintendente o un pastor. Eso era un obispo. Y Timoteo era un pastor joven, y estando al frente de una iglesia había otros que eran llamados. Y entonces Pablo le dice, te voy a dar algunos requisitos que debes de tomar en cuenta para cuando alguien diga que es llamado. Ahí le va. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 hasta el 7. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado o ser pastor o superintendente o supervisor de la iglesia, buena obra desea, empieza diciendo Pablo. Pero es necesario que el pastor o el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, dicen todos, obvio, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Ay, cuando yo leo no dado al vino, qué atrevimiento de aquellos que hoy en las iglesias desde un lugar como este están enseñando. Échese unas, hermano, no pasa, mientras no se emborrache, no pasa nada desde este lugar. Es una tristeza y lo tengo que decir, lo siento. Y no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y cuando parecía, déjeme un alto ahí, cuando parecía que todo estaba dicho, Pablo añade, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y agrega, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y lo que decíamos ahorita, el verso 6, no un neófito, es decir, no uno que no sabe nada o que apenas empieza, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y por último, fíjese, hasta mero al último, Pablo dice, versículo 7, también dice, como una añadidura, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muchas veces los llamados empezamos por lo último. Estamos muy bien con los de afuera, pero si conocieran cómo están las cosas en nuestra casa, dirían, hermano, arregla tus cosas, arregla tus asuntos en la familia, porque así no eres ejemplo. Ahora, esto es para los pastores y usted dice, no, pues claro, esto y a lo mejor más, pero para los diáconos, Pablo añade, ¿quién era un diácono? Era un sirviente regular o común, si es que hay sirvientes comunes. Era un sirviente designado, vaya, o escogido. Primera de Timoteo sigue diciendo, versículo 8 en adelante, dice, los diáconos, los servidores, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, aquí, si usted se fijó, en el obispado o en el pastorado no hay ejemplo para las mujeres. En el diaconado sí, en cualquier otro servicio sí. Y el requisito para las mujeres dice, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. También para el servicio común, si es que es un servicio común, el que le damos al Padre, que no lo es, hay que tener, hermano, buenas relaciones familiares en casa. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ok, hermanos,
Entre nuestros deberes cotidianos como creyentes existen estos que acabamos de mencionar, que rigen por sobre los pensamientos más espirituales y dignos de inevitable obediencia: el deber para nuestra casa y familia. Versículo 5:8, primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, dice Pablo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto es serio, hermano. Tan serio como que el Señor nos dejó ejemplo en el joven Jesús. El verdadero hombre de Dios no desprecia los lazos terrenales, familiares, sino que precisamente porque es un hombre o una mujer de Dios, cumple sus deberes humanos con una fidelidad suprema. Bendito sea el Señor, hermano, que tan a temprana edad nos dio ejemplo de esto. Y termino antes de que el tiempo con este último punto. Hay una lección especial de este santo niño para aquellos de entre nosotros y otros más que son buscadores. Lucas 2:48 dice: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Me dirijo aquí a algunos hijos de Dios. Si no los hay aquí, qué bueno, pero si a través del mensaje de audio o de video los hubiera, aquellos que han perdido de vista a Cristo, porque sucede a veces que perdemos de vista al santo niño Jesús. ¿Y sabe qué? Esto sucede muy a menudo o más a menudo cuando disfrutamos mucho de la compañía entre nosotros y de las festividades y terminamos así siendo separados de Él. María y José, sin duda, se deleitaban con el festival, se deleitaron con el festival y así olvidaron a Jesús. Cada miércoles oro por la iglesia, y digo oro porque me toca orar a mí en especial esa última parte, ahí donde dice otros. La primera petición es pastores y congregaciones. Es la primera cosa por la que me toca orar. Y oro por las congregaciones y oro por mis hermanos consiervos, es decir, por aquellos que al igual que yo tienen el encargo de enseñar las verdades de Dios al pueblo. Y lo hago con todo el corazón, como lo hago con todas las demás peticiones, hermano, pero esta en especial, porque escucho muchas veces a través de este aparato, con tristeza, extractos de mensajes de algunos consiervos que hablan mucho de algunos supuestos privilegios que le corresponden al pueblo de Dios y muy poco o casi nada del Dios de este pueblo. Suele suceder que estando en la casa de Dios podríamos olvidar al Señor de la casa. Podríamos estar sentados en su propia mesa y tenerlo olvidado. Medité lo que nos pasa con nuestros padres y familia aquí en la tierra a menudo. Estamos por ahí de visita con los nuestros y estamos imbuidos, metidos, absorbidos en el celular o en nuestros propios pensamientos y ajenos a las vidas de nuestros viejos o de nuestros hermanos, de tal forma que a veces nuestras visitas resultan infructuosas. ¿Qué le dejamos a nuestro padre, a nuestra madre cuando lo fuimos a visitar? ¿Con qué se quedaron? O su hermano, su hermana, su pariente. ¿Qué le deja cuando usted va? Piense. ¿Y qué me dicen, hermanos, de cuando extraviamos al Señor, estando tan activos en su propia obra u ocupados en cosas santas, que a veces le perdemos de vista por nuestras ocupaciones? Usted dice, ¿cómo? Ahí le voy a platicar una ilustración personal, y aquí está mi esposa que no me deja mentir. Por mucho tiempo, como colaborador de una congregación relativamente grande,
estuve al tanto y al pendiente de un sinfín de quehaceres. Una iglesia grande con salones para niños, con muchos jóvenes y niños. Hermano, hay mucho que hacer. Y entonces yo estaba al pendiente siempre en los cultos de todos esos quehaceres. Pero un día mi esposa me dijo: ¿y cuándo vas a estar en un servicio aquí sentado junto a mí, escuchando la palabra de Dios? Yo dije: ah, caray, lo que decíamos ahorita al principio, esto es cierto. Podemos estar allá afuera en un ministerio, es más, en un ministerio fructífero, que estemos rindiendo frutos. Pero si perdemos de vista al Señor, si la motivación deja de ser la correcta, el enfoque no es Cristo, estamos extraviando al Señor. Creí que buscaba al Señor porque estaba entre los parientes y los conocidos, mis hermanos en la fe. Y créanme, hermanos, que si yo hubiera, en aquel tiempo, si yo le hubiera dicho al Señor como María: te he buscado, Señor, con angustia, el Señor a mí no me hubiera dicho: ¿por qué me buscabas? Más bien Él me hubiera dicho: tú no me buscabas. Tú no me buscabas, estabas allá en una obra, ¿verdad? Pero no me estabas buscando. Hermanos, si sentimos que nos hemos apartado del Señor por más de 3 días, como José y María, digamos como la tsunamita en el Cantar de los Cantares: por las noches busqué en mi lecho a mi amado, al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora, rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Y si después no lo hallamos todavía, dice la tsunamita: me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? No descanse. Hermanos, si usted ha perdido el gozo, si ha perdido la bendición de la adoración estando en esta casa o en cualquier otro lugar, como decíamos ahorita, si hemos dejado de adorar al Señor en espíritu y en verdad, deténgase, búsquenlo en la noche, en la madrugada, en el día, a todas horas, hasta que halle al que ama su alma. No lo pierda por muchos días. María y José lo perdieron por 3 días, pero lo hallaron. Es impresionante que a veces los cristianos pierdan de vista a su Señor por meses y por años y no caigan a la cuenta de que es necesario que le busquemos nuevamente. Busquémoslo por la noche en nuestro lecho, busquémoslo entre los hermanos que nos son familiares, busquémoslo aquí en el templo, en la casa del Padre. Preguntemos por Él, por el que ama nuestra alma, porque Él no está perdido para quienes tienen un anhelo de Él. Y voy a agregar algo para terminar. Jesús nos ve cuando nosotros no lo vemos. Jesús está ahí cuando parece no estar. Así que no digamos: me siento tan embotado y tan solo que no puedo orar. Entonces es tiempo de orar. Pero no siento, dicen algunos, no siento ánimos para poder alabarlo. Siempre será tiempo en que tengamos que alabarlo, y la alabanza vendrá mientras estemos alabando. Algunas veces no tenemos motivación para los ejercicios santos, y el diablo mismo viene y nos dice: no asistas, hombre, no vayas. No tenemos motivación, pero ¿sabe qué? Asegurémonos de asistir a la asamblea, a la iglesia. Asistamos para tener la motivación para asistir, ¿me entiende? Hemos comenzado a despreocuparnos acerca de las reuniones de la iglesia, de las reuniones de oración. Vamos a dejar de asistir hasta que tengamos hasta que nos nazca un renovado interés por este tipo de reuniones. Déjeme le digo algo: vamos a morir en la indiferencia. ¿Acaso nos dice Satanás en relación a la oración privada: no, hombre, ni ores, tú no posees el espíritu de oración? Porque a veces estos son cuentos que el diablo viene y aconseja a nuestro oído. Digámosle al diablo: vamos a orar pidiendo espíritu de oración y vamos a suplicar hasta obtenerlo.
hermanos, es un signo de enfermedad el que no podamos orar. Es un signo de una inequívoca enfermedad espiritual que no podamos orar. Y ciertamente tendremos que acudir al doctor. Si hay un momento cuando un hombre debería orar más de lo usual, es cuando se siente muerto, cuando se siente frío, cuando siente que el compromiso ha sido echado a un lado. Entonces vengamos y busquemos a Jesús en la casa del Padre y busquémoslo en la obra del Padre. Y quienes de entre nosotros hayamos perdido la comunión con Él, yo le puedo asegurar que lo encontraremos de nuevo. Y voy a dar una simple palabra también para aquellos pecadores que escuchan este mensaje y que están buscando a Cristo. Si en esta mañana yo soy un hombre pobre y perdido, pecador, pero puedo decir honestamente que estoy buscando a Cristo, debo saber que Jesucristo no está lejos. No he de decir quién subirá al cielo, como dice Pablo a los romanos. Esto es para traer abajo a Cristo. No he de decir quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí está Cristo en medio de nosotros y le invocamos. Y yo espero darte un empujón en esta mañana para que lo encuentres más rápido. Mire, ya voy a terminar. Hemos oído o visto a veces algunas personas que buscan sus anteojos, sus gafas, sus lentes, con ellos puestos. ¿Sí lo ha visto? ¿Le ha pasado a aquellos que usan lentes? ¿Dónde están los lentes? Y ahí los trae, ¿verdad? Pues he de decirte que muchas almas están buscando a Cristo. Y lo están haciendo por la gracia ya que Dios está poniendo en ellos, que han recibido de Él. Así que si alguien que me escucha esta mañana está sintiendo el impulso de buscar a Cristo, yo te digo, ya vas adelantado. Jesús está cerca. ¿Sabes por qué? Porque su negocio es salvar pecadores. Amén. Ten ánimo. Tú que me escuchas, no le andes buscando entre los parientes, es decir, donde no debes. Tampoco lo busques como José y María lo buscaron, con angustia. No lo busques con lágrimas amargas y con clamores de desesperación, porque una cosa es segura: Él no se está ocultando de ti. Él no está lejos de ninguno de nosotros, pero si buscamos a Cristo con lloro, con arrepentimiento, con sed de cambio, lo hallarás o lo hallaremos con el gozo más grande. Dichosas las almas que buscan así a Jesucristo, penetradas de dolor por su pecaminosa condición. Y termino diciendo, hermanos, que Dios nos concede esta mañana a creyentes y a no creyentes buscar con diligencia y disposición de corazón a Jesús el Salvador. Amén. Que así sea. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Gracias por su tiempo y su atención. Hable con Dios en esta mañana, en esta tarde, por favor. Hágalo usted. Hágalo con todo su corazón, con sus propias palabras. El Padre, su Hijo, su Santo Espíritu están aquí. Así lo enseña su palabra. Nosotros lo hemos creído. Lo podemos sentir o no, pero Él está aquí. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Dios, en esta tarde. Gracias por este momento, por este tiempo. Gracias porque si abrimos nuestro corazón hoy al mensaje de tu palabra, te hemos servido también. Nos capacitamos, nos preparamos para abrir nuestros labios también allá afuera y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mi Dios, aquí está tu pueblo. Aquí estamos, Señor, aquí estoy yo también como tu pueblo, como tu hijo.
como uno que fue llamado, Señor, para este servicio, y el cual, Señor, no solamente hago con gozo, sino también, Señor, como aprendiz, porque grandes cosas, Señor, has enseñado a nuestras vidas. Padre, aquí está nuestra vida. Señor, gracias por la enseñanza, gracias por el servicio, gracias por lo que podemos hacer y haremos todavía, Señor, en honor a tu nombre, Padre. Gracias por el bendito ejemplo del tierno Jesús, que a esta corta edad nos enseña, nos da. Señor, cuántas cosas hemos tomado, Señor, de este gran ejemplo, Señor. No podíamos esperar más, no podíamos esperar menos, perdón. No podíamos esperar menos porque, Señor, tu palabra es reveladora, es rica, es abundante. Señor, sabemos que si volvemos a leer y a releer estos pasajes, aprenderemos todavía muchas cosas más. Danos hambre y sed, Señor, más y más de tu palabra. Mueve nuestro corazón y nuestro espíritu para venir a esta casa siempre con gozo. Quita de nosotros todo obstáculo y todo aquello que impida, Señor, perderte de vista. Señor, que ni los más altos servicios, Señor, sobre la tierra, Señor, puedan separarnos de ti. Siempre, Señor, con la vista, Señor, y el corazón puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, queremos vivir, Señor, por siempre. Gracias, Dios. Toca a aquellos buscadores, Señor, que te buscan a tientas, que te buscan en lugares donde no deben, como lo hicieron José y María entre los parientes, cuando debieron saber dónde estabas. Señor, revélate a ellos por Cristo Jesús, Padre. Y a nosotros, danos la oportunidad también, Señor, de seguirte viendo y encontrando aquí y también en todas partes donde tu nombre sea invocado. Por Cristo, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.